Xavier prepara su intervención, decir que el asunto de la formación tenía que ser, por supuesto, el siguiente. Después de echar un vistazo a la trayectoria de la formación histórica del profesional, hay que referirse prácticamente de una forma obligada a la formación, digamos, ontológica o al menos en cuanto a los conocimientos del profesional de museos. Es un tema no menor, en absoluto, puesto que, como bien sabéis, y sobre todo en este contexto de oposiciones inminentes, que hay que repetirlo de nuevo porque, bueno, es la primera vez que sucede que ha pasado tanto tiempo, sobre todo con tanta necesidad como existe en la actualidad en los museos de personal, una necesidad que puede ser que no exista desde hace prácticamente 30 años. Nos encontramos con que los opositores futuros e incluso quienes accedan al mundo de los museos, pues en muchas ocasiones no saben cuál es el marco académico más conveniente para el desarrollo de la profesión. Y no lo saben porque en realidad es un marco académico fluctuante, muy diverso, dependiendo de los espacios o de los ámbitos donde uno quiera o pueda ejercer esa formación. Para ello, contamos con, bueno, pues por suerte, con uno de los profesionales, de los profesores universitarios más vinculados y que más relación tiene con los museos. Esto hay que decirlo porque hay muchos marcos universitarios que desarrollan programas relacionados con los museos, pero además Xavier Roger, que es profesor de museología y director del Máster de Patrimonio Mundial en la Universidad de Barcelona, no solamente lleva a cabo ese máster, no solamente es decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad, como puedes leer en su currículum, y no solamente se dedica de una forma personal y profesional a desarrollar ese terreno de la formación museística que tanto falta hace, sino que además lleva a efecto programas de colaboración intensa con muchos de los museos de su territorio y, bueno, pues eso le sitúa en condiciones de de conocer cuáles son las necesidades profesionales, cuáles son las urgencias de los museos y cuáles son los déficits estructurales en la formación de los profesionales y aplicar esos conocimientos para su corrección en el contexto de la universidad, que todos entendemos que debe ser donde se origine, digamos, un buen profesional, ¿no? Así que os dejo con Xavier, que tiene mucho que decirnos. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Gracias por invitarme o autoinvitarme, porque es mi organización, ¿no? O sea que de alguna manera todos son de ICOM. Yo la primera cosa que les digo a los alumnos cuando empiezan casi el primer día de clase es, uno, que visiten muchos museos, porque paradójicamente muchos no museos, no visitan tanto. Yo digo, si no visitáis con un mínimo de 100 al año, no vais bien. Y segundo, que se hagan socios del ICOM, ¿no? Porque si no, no pertenecerán de alguna manera a esta cuestión, ¿no? Bueno, la cuestión que abordaré es un poco hacer un repaso de cómo está el tema de la formación en museología y luego ver cómo la estructura cambiante y cómo las grandes mutaciones que está pasando o experimentando el campo de los museos repercuten o deberían repercutir en el ámbito de la formación. Mi exposición tendrá 4 partes. Una primera que tal vez no era necesaria, pero me pareció que de alguna manera debía entrar en ello para tenerlo en cuenta y que va bien un poco porque es la continuación de la historia que nos acaban de contar, es las mutaciones o los cambios que experimentan los museos, de los cuales se derivan las necesidades de unos cambios en la formación de los profesionales. Luego haré un repaso rápido pues, a cómo está el tema de la formación en museología, especialmente en el caso de España, y luego hablaré más de los retos que ello comporta y algunas cuestiones o elementos de debate de cara al futuro. Museos en mutación. La primera cuestión, que ya digo, escapa y soy consciente un poco del ámbito estrictamente de lo que me habíais pedido, pero supongo que viene un poco bien.
Yo creo, repasando, y no quiero hacer una historia porque voy a hablar sobre todo del presente, ¿no? Pero si miramos un poco cómo ha sido la historia de los museos, yo creo que han habido 4 grandes revoluciones o 4 grandes cambios, ¿no? De los cuales se han derivado también distintos tipos de profesionales, ¿no? Una primera, ya en el 19 o incluso un poco antes, en la colección es el centro absoluto del museo, ¿no? Y en ese sentido, ese museo que nació, el profesional formado sobre todo en la conservación, en el conocimiento de la colección, y lo que importaba era sobre todo el gran conocimiento de la colección y por lo tanto la traducción del que conoce pues, la historia del arte o la arqueología o traducido al museo. La segunda gran revolución creo que ha habido en la historia en los museos fue cuando aparece todo el debate o toda la idea de la nueva museología. La nueva museología no solo define un nuevo concepto de museo, sino que define un nuevo concepto de profesional, que se habla ya más de la idea de museología, del museólogo que ya no solo es conservador, sino que además es gestor, es dinamizador social y es muchas otras cosas en una idea de unos museos que están al servicio de la sociedad y que tienen todo otro planteamiento. Pero estamos en más revoluciones mucho más recientes, que incluso aún no hemos digerido en el campo de los museos, una revolución dentro de la óptica neoliberal o en el contexto que nos encontramos, en el que hay un desplazamiento con resistencias, con cambios, con conflictos incluso dentro del interior de la institución museal, ¿no? Pero en el sentido en que el ámbito económico, en que el ámbito de la dimensión económica va primando de alguna manera en las lógicas y en las decisiones y en los instrumentos, ¿no? Y se pasa un poco a la idea de gestión. Incluso luego lo preguntaré, ¿quién manda hoy en los museos? ¿No? A un ámbito, a una gestión en que priman y mucho en las decisiones económicas, en que hay todo un ámbito de cuestiones de turismo, etcétera, etcétera, que imponen un cambio a la institución museal y al perfil y a las necesidades de formación que se dan. Pero yo creo que hay aún en marcha y paralelamente con la otra, o un poco después, otra gran revolución que es la del museo digital y los nuevos patrimonios, ¿no? Que comporta que el instrumento, el museo, se convierta, por un lado, es claro, el impacto que aún no hemos digerido de lo digital y todo lo que impliquen pues, las cuestiones de las redes sociales, etcétera. O sea, si yo llevo aquí mi colección en mi teléfono móvil, llevo aquí mi posibilidad de ver las colecciones del Louvre o de grandes museos, mejor casi tal vez que no ver la Gioconda con una cola de gente allí en medio, ¿no? ¿Qué va a comportar todo eso? Es algo que aún los museos creo que no hemos acabado de digerir, ¿no? Pero si la prensa está cambiando, si los libros están cambiando, si la música está cambiando, otras actividades culturales, está por ver aún cómo todo esto nos va a afectar. Yo creo que aún no hemos hecho esta gestión, pero en todo caso hay un desplazamiento hacia la comunicación. Y en muchos países ya no son tanto los conservadores, si son los comunicadores o el museo en una reconversión hacia la comunicación que tiene, podemos debatir si eso es bueno, si no es bueno, pero en todo caso constatar, ¿no? El impacto de esas nuevas tecnologías del turismo y de nuevos patrimonios. Se está hablando cada vez más de nuevos conceptos como el patrimonio inmaterial, nuevos ya no tan nuevos, pero que sí, o de la memoria, ¿no? De muchos aspectos que también nos cuestionan en nuestra práctica museal, que desde sus inicios, y seguramente siempre, porque es algo de la identidad, estará centrado, tendrá que ver con el objeto. Luego, algunas cuestiones, antes de pasar ya más rápidamente al tema de la formación, en relación a esos cambios que estamos viviendo y experimentando y que se está dando en los museos y que creo que sin los cuales no podemos entender cómo está cambiando la profesión y cómo va a cambiar aún más, ¿no? Mirando concretamente en el caso de España, en los años justos anteriores a la crisis, hubo una burbuja patrimonial o museal, ¿no? De manera que el número de museos y personal se dobló.
en número de museos, se construyeron y se crearon más museos nuevos en España entre 1990 y 2007 que en toda la historia anterior, o sea, o el mismo número, o sea, se dobló el número de museos, ¿no? Asistimos, por lo tanto, a un gran número, por lo tanto, claro, los museos que existen, en la mayoría son jóvenes, ¿no? Todo tipo de museos, y ese efecto que se llamaba con el efecto Guggenheim, que todas las ciudades y pueblos querían su propio museo y hemos llegado pues a una inflación patrimonial que ahora en el contexto de la crisis genera otros debates. La gráfica indica muy claramente el número de museos de España, el número total, entre 1994 y 2012, ¿no? Veis ese incremento de los museos, es rápido incremento y luego esa estabilización en la que en este momento estamos incluso con una cierta disminución. Si miramos en la gráfica con número de nuevos museos, ver cómo ese rápido ascenso de museos, ¿no?, de creación, y luego ese descenso en el número de museos que se crean, como rápidamente se está dando, ¿no? O sea, en los últimos años hemos vivido un efecto casi de parque de atracciones, ¿no?, de un gran incremento y luego un gran descenso en el número de la creación. Y eso se nota también en el número del personal, ¿no? Entre el 2000 y el 2006-2007, el número de profesionales, pues es lo que decían, no se dobló, pero pasó de 8.000 a 13.000, ¿no? Y luego ahora está en un leve descenso, ¿no?, aunque con condiciones laborales más difíciles, que es algo que también luego tendré en cuenta. Cambios en la lógica económica, de la museología social a la economía, estamos pasando, con ideas que van asociadas, desarrollo, obtención de recursos, dinámicas turísticas, elementos que están y que actúan como un pressing en el profesional de museos. Otro cambio importante que creo que aún no hemos digerido bastante, la tendencia a la externalización creciente. Empresas culturales. Se crearon entre el 2000 y el 2007 un gran número de empresas culturales que llevaban a cabo un gran número de las actividades de los museos. Por la reducción de los capítulos 1 o la estabilización de los capítulos 1, la reducción ha sido así, ha comportado o comportó ya primero una tendencia a la externalización y luego, más actualmente, pues también esa cuestión, ¿no?, que tiene unos efectos de diversa índole, no solo laborales, sino también el hecho de que ha aparecido un montón de empresas que han vendido, entre comillas y en el buen sentido de la palabra, productos más o menos estándares que nacieron como una acción política, ¿no?, en ese sentido. Yo quiero tener un museo en mi población, ¿no?, y con una lógica muy distinta a la que nacieron los museos en los años 80, 90, tenían una mayor implicación, una mayor reivindicación de la base comunitaria y social, ¿no? Incluso el profesional ha cambiado extensamente. Esa gráfica muestra algo también que tenemos que tener conciencia los profesionales. Bueno, creo que los que trabajáis en museos no es que tengáis conciencia, sino, bueno, todos los que trabajamos en el sector público igual, ¿no? No es que tengamos conciencia, sino que lo sufrimos el día a día, ¿no? Pero para entender también esa financiación, también mirad ese efecto, ¿no?, en el presupuesto del Estado solo en lo que es de museos y solo el Ministerio de Cultura, bueno, las distintas denominaciones, ¿no?, y el presupuesto de las comunidades autónomas. Entre 2005 hasta 2008 hubo un gran crecimiento de la inversión pública, algo muy considerable, para luego descender de manera considerable, ¿eh? De manera que más o menos estamos en un 24% menos que en el 2004, o estamos, según como lo comparemos, en un 44% menos que en el 2007, en cuanto al Estado. Y mucho peor aún en las comunidades autónomas, que estamos en un 54% menos que en el 2004. Crisis financiera obliga en esas políticas, no solo tiene impacto en el día a día, tiene impacto en cierre de museos, no muchos, pero sin reducción de actividades, sobre todo. La encuesta del año pasado de ICOM España lo mostraba muy claramente, en la no creación de museos,
en una menor profesionalización, en unas condiciones de trabajo más duras o, sobre todo para los jóvenes que empiezan de una cierta precarización, apertura a tiempo parcial, menos investigación y reducción más de la actividad de los museos que hacen lo que pueden en este contexto a actividades, a proyecciones, a cuestiones que tienen una mayor lógica o trascendencia económica, olvidando algo y cuestiones que eran o que parecían imprescindibles en la lógica de los museos, como era, por ejemplo, la investigación. Crisis también en el modelo de gestión. Hay un cambio en la carta de servicios de lo que ofrecen los museos. Todo ello, luego, ahora que parece lejos de los profesionales, luego voy a recuperarlo, porque si hay un cambio en la carta de los servicios, hay un cambio en la necesidad de cuáles son los profesionales que deben fichar o deben contar con los museos, ¿no? Habría la cuestión también de qué museos resisten mejor la crisis, que es una cuestión que me parece interesante, ¿no? Los que más resisten son los mayores, con más presupuesto, y los más pequeños con más voluntarismo, que trabajan con unas fuertes dosis de voluntarismo en este sentido, ¿no? Pues claro, eso genera también problemas que si el museo se dirige a la lógica turística o la lógica de la comunidad, ¿no? Y una cuestión que también me parece interesante que pasamos desapercibidos, el sector privado está entrando en escena, de manera muy limitada, pero está entrando. Proyectos como este que se ha puesto del Hermitage de Barcelona, que pretende ser no un mecenazgo como tradicionalmente ha habido en las grandes instituciones financieras, sino algo que está previsto para ganar dinero. No sé si se hará o no, pero al mismo tiempo están apareciendo en Barcelona, que conozco, supongo también en otras ciudades y muchas ciudades pequeñas, hay muchas grandes ciudades europeas, muchas iniciativas de pequeños museos. Muchos de mis alumnos han creado su museo, en los cuales trabajan 2, 3 personas, 4 como mucho, que ofrecen productos que intentan vivir de sus propios ingresos. Museo de los Inventos, Museo de los Más. Incluso podría alguien considerar que no son museos, pero tienen en todo caso su etiqueta, y es un fenómeno que se puede observar en todas las ciudades europeas, sobre todo las más turísticas, y en las ciudades norteamericanas también. Crisis conceptual también, que es algo que me parece muy importante, ¿no? Los modelos teóricos con los que trabajamos de los museos y que son los que se enseñan en los cursos de museos, son algo viejos, ancianos. Se sigue aún con la idea de la museología social, comunitaria, etcétera, etcétera, cuando no es eso, en muchos casos, la lógica que el día a día nos lleva, ¿no? Desgraciadamente. O sea, ¿a quién se dirige, ¿no? Entonces, hay también una necesidad de reformulación teórica que creo que es importante. Por ejemplo, el número de visitantes. El número de visitantes en España no ha disminuido. Está aumentando, a pesar de la crisis. Y alguien diría, ¿eso es bueno? Sí, lo es. Pero si miramos, perdón que ha salido aquí en francés, si miramos la población en encuesta que visita el museo, que ha visitado, en población local, que ha visitado el museo un año antes, ha disminuido considerablemente. Ha disminuido hasta el punto que del 36% que visitaban en el 2000, el 2013 solo es el 28%. Por lo tanto, sí aumenta el número de visitantes, pero no es el público local que va menos a museos, porque en situaciones de crisis disminuye. A lo mejor es por desinterés o por menor oferta, lo que sea, pero disminuye. Por lo tanto, estamos incrementando el número de visitantes, en los datos del conjunto de España. Si mirásemos ciudades más turísticas, aún la diferencia es más grande, pero el número de población local disminuye. Última cuestión, antes de pasar más a la cuestión más profesional, a más de formación, el impacto de las nuevas tecnologías y los efectos políticos de la crisis, que es algo que también debemos hablar, ¿no? Cómo los museos introducen nuevos temas sociales, qué identidades se ponen, cómo reaccionarán o cómo reaccionan o cómo ven y
si ven necesario todos esos nuevos movimientos sociales que hoy están en muchos casos discutiendo a ver cómo mañana se eligen o no se eligen, cómo ven estos la política y los museos en definitiva ante las prioritarias, ¿no? Bueno, a pesar de todo, los museos siguen abiertos y seguirán abiertos durante mucho tiempo, pero hay un cambio en el panorama museal muy importante, que creo que a veces los propios profesionales no somos conscientes porque el día a día no nos permite verlo, que repercuten en la propia actividad profesional. La actividad profesional está cambiando al mismo ritmo que los museos, ¿no? Primero, no sé si podemos hablar ya de un 100% museólogo o qué es un museólogo. Es un debate que es de todas estas jornadas y no me corresponde ahora hablar de ello, ¿no? Pero en todo caso, claro, hay, lo decía antes el director en la inauguración, una combinación de profesiones, sobre todo en los grandes museos. En el mundo local y en los pequeños museos es algo muy distinto, ¿no? O incluso no sé si el futuro nos llevará a un museo sin o con poco o con un papel menos relevante de los conservadores, en frente de educadores, diseñadores, gestores, comunicadores, etcétera, etcétera, que están irrumpiendo. Si se analizan quiénes son, por ejemplo, los directores de los grandes museos en Europa, se observa un cambio muy interesante de que pierden peso los de formación clásicas que vienen de historia del arte o de arqueología o etnología, y, o de historia, y en cambio ganan peso los gestores, ganan peso los que provienen del campo de la comunicación, etcétera, 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 ¿no? Hay un cambio, de alguna manera, que no sé a dónde se va a llegar, ¿no? Y que va en contra de los que venimos, no sé aquí el perfil que hay por la sala, pero al menos de los que venimos de formaciones más clásicas, va en contra de nuestro propio profesional, ¿no? Los profesionales, claro, que están cambiando de manera considerable, lo que decía, los conservadores pierden terreno en frente de gestores y comunicadores y del objeto, que es la esencia un poco del origen del museo, se pasa cada vez más a la idea del museo como comunicación, sobre todo en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón ya lleva más tiempo la idea, ¿no? Pero no hay que olvidar, pero no solo en el mundo anglosajón. En Francia, por ejemplo, los estudios de museología en la universidad están inscritos a lo que es la comunicación. La inscripción disciplinaria es en comunicación. Creo que es algo interesante. Crisis del estatus de conservador de alguna manera, mientras que en algunos países la legislación es estricta, sobre todo en Francia, o lo fue durante un tiempo, ahora se ha relajado, ¿no? E incluso el control de la administración, que para ser conservador había que pasar por la escuela de patrimonio, por la École de Patrimoine, ¿no? O en España también, donde hay un nivel más bien del Estado, no tanto en las comunidades autónomas, pero esta figura no está tan reconocida en los museos norteamericanos, donde sí hay la figura del conservador, el conservator, no, pero en el que el peso de otras profesiones, no sé si son otras profesiones de una diversidad, es un debate interesante, está muy presente, ¿no? Del conservador, no sé si pasamos del conservador al gestor o comunicador. Es algo que supongo que plantearlo es importante y que genera ampollas y que genera cuestiones interesantes, pero claro, cuando uno se plantea en la universidad qué profesionales a formar, hay que tenerlo en cuenta, cuáles van a ser las necesidades futuras en los museos, ¿no? Claro, al pasar los museos dentro del campo, al campo de las empresas culturales y recreativas, y la pregunta que habría que hacer es ¿quién manda en los museos? En Barcelona hemos vivido hace poco un debate que en las redes hablamos mucho. El director del MACBA, sabéis que salió del museo por otras cuestiones otras cuestiones que conoceréis, y al final, en ese pulso, el que ha tomado más protagonismo es el gerente, que es quien va a comandar. No lo digo en caso, por muchos colegas míos pues han criticado esta cuestión, lo digo simplemente como constatación, pero quién manda y quién mandará en el futuro en los museos.
En tendencias en formación, de alguna manera, y en el perfil profesional que tenemos en Norteamérica, en el mundo en Norteamérica sobre todo, hay un cierto cambio en la aproximación desde a profesionales, por un parte en bibliotecas y archivos, lo que le llaman LAM, que eso se traduce en la profesión, sobre todo porque el profesional de bibliotecas también está cambiando un montón, ya no es esa idea de bibliotecaria antigua con gafas y tal que estaba ahí todo el día, es un cambio radical, son incluso en denominación, ¿no? En las universidades ya no le llaman biblioteca, le llaman CRAI, ¿no? Porque gestiona contenidos, ¿no? Y por tanto, de alguna manera también eso se traduce, aproximación a la gestión cultural y aproximación al ámbito de la comunicación. Y dentro de esa reflexión que estoy haciendo en cuanto al profesional de museos, yo creo que hay también unas cuantas cosas que hay que decir. La profesionalización está cambiando en cuáles es, en la sala hay muchas personas más o menos jóvenes, digo por no entrar en detalles y que cada uno se escriba donde quiera, pero hay un cambio, yo creo que no lo mismo. Si observamos, por ejemplo, yo durante mucho tiempo estuve dirigiendo un máster en museología, ahora participo pero no lo dirijo directamente, pero en un estudio que hicimos hasta 2002 prácticamente el 85% de nuestros egresados trabajaban en museos o en patrimonio ante 2 años, ¿no? Prácticamente, por tanto, había un índice de profesionalización muy elevado y una inserción profesional muy buena, ¿no? Entre el 2000 y 2007 eso ya cambió, porque ya la mayoría ya no iban a museos, sino que iban a entidades y empresas patrimoniales, aunque con buena profesionalización también, con buena inserción, y desde 2007, por el contrario, ha ido bajando. Los datos no son muy actualizados, son de 2008-2009, perdón, de 2010, pero ya solo es el 45% que acaban trabajando, por lo tanto, claro, o sea, hay una crisis o un debate sobre la profesión, ¿no? Y más elementos en ese debate abierto. Hay una cuestión generacional. A mí ahora no tengo tiempo, pero sería interesante analizar las profesiones, las generaciones que hay dentro de los museos, ¿no? Los que se formaron y que ya están cerca de la jubilación o casi próximo, cuál fue su formación, ¿no? Los del medio, ¿no? Los que ya han accedido a través de una formación más o menos universitaria y los que estáis aún por llegar, ¿no? Con un cierto tapón, como toda la administración pública, ¿no? Un tapón de que las generaciones, no por nuestra voluntad, pero en la administración pública en general, en nuestras generaciones, como eso de la tasa de reposición no se da, o se da de manera muy limitada, pues no dejan entrar nuevos profesionales, ¿no? Entonces, la profesión está envejeciendo, ¿no? Y a ver, está muy bien estar en la madurez y todos tenemos una experiencia y tal, pero en un mundo cambiante eso yo creo que es un problema importante en los museos, ¿no? Y la externalización que antes decía, ¿no? El perfil profesional de que muchas profesiones y muchos oficios ya no se dan dentro del museo. Bueno, el futuro, ¿eh? ¿Cuáles son, de todo este cambiante, cuáles son las necesidades profesionales del futuro museólogo o museóloga? Hubo un debate en la Asociación de Museólogos de Cataluña cómo resolvíamos el tema del género y no se resolvió, porque en la Asociación de Museólogos y Museólogas hubo propuestas distintas, perdonad que use aquí el museólogo, aunque habría que hablar más de museóloga porque también el perfil es cada vez más femenino, ¿no? La formación en museología. ¿Cómo está la formación en museología? La evolución que ha habido de la formación en museología, mirando un poco para atrás, pues claro, antes no había formación en museología. Se hablaba únicamente del conservador y aún se habla. Personas que no tenían unos estudios específicos y que estaban sobre todo relacionados con la disciplina, sobre todo en el campo de las bellas artes y en menor medida arqueología o antropología, o historia.
Y por tanto, la idea es que debía saber mucho de Bellas Artes o de Historia del Arte o de lo que fuese, y esa era la idea de formación, el ideal de formación, y no había una especificidad. Luego esa figura fue evolucionando, concursos y formaciones extrauniversitarias, en Francia, por ejemplo, toda la dinámica de l'École de Patrimoine, en otros países también. Aquí en España en los años 70 algunos cursos que ofrecía la Administración y en los 80 que fueron el primer germen de los cursos de formación, ¿no? Pero con un amplio peso de la historia del arte, la conservación, de las exposiciones, ¿no? Y con mucha importancia de la figura del conservador, ¿no? Eso es una ironía que Jacques Senard, que fue conservador durante muchos años del Museo de Etnografía de Neuchâtel y con una línea pues muy crítica, ¿no? Tenía en la página web del museo esa imagen de él mismo dentro de una vitrina para decir la principal función del conservador, decía él, es conservarse, ¿no? O conservar su profesión, ¿no? Cosa que hacemos todas las profesiones, o que hacen todas las profesiones, ¿no? Pero él lo pintaba, lo decía un poco de esta manera. En los años 80-90 el perfil de formación cambió bastante porque empezaron los primeros programas universitarios de máster. En otros países empezaron un poco antes, pero no mucho antes tampoco. O sea, habían cursos específicos, pero programas específicos de museología empiezan como mucho, hay algunos antecedentes sin duda, ¿no? Pero así como más generales, en los 70 y en España no llegan hasta los 80 y sobre todo en los 90, cuando hay los primeros másteres, en 92 y 94, los primeros másteres más estables que algunos aún continúan, ¿no? En otros países también hay un debate de cómo se llama eso, ¿no? En el mundo inglés es el Museum Studies o museos de estudio, estudios de museos. En Francia se ha dado más museología, pero también hay una cierta, y el nombre hace la cosa, ¿no? De debate de cómo se llaman estos programas, que si de patrimonio, si de heritage, patrimonio, museos, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, en los 80, 90 hay hay un inicio de muchos programas con una cierta idea de esa foto que está ahí, ¿no? Del museólogo como un hombre orquesta que toca todas las teclas posibles, sobre todo en el mundo local, ¿no? Que es a la vez que conservador, es animador, es sociocultural, es gestor, hace actividades y hace un poco de todo, ¿no? Y los programas reflejaban esa idea, sin duda, de esa profesional multifacético. A partir de los 2000 hay una expansión de programas en todos los países, prácticamente. Si miramos en España hay una proliferación de programas bastante importante, ¿no? En España no, pero en otros países de grado y de máster y menos de doctorado, ¿no? Hay también una cierta regulación profesional muy débil, ¿no? Está claro que bueno, hay otras profesiones que también ese debate, ¿no? Por ejemplo, quién es arqueólogo y quién no es arqueólogo, quién puede excavar y quién no puede excavar, es un debate que muchas veces está, ¿no? ¿Qué formación, ¿no? Un debate, cuando hay un grado específico de arqueólogo, los que tienen un grado dicen tienen que ser solo los que vienen del grado, Y en museología y en museos, pues también, pero sí que hay una cierta regulación. En algunas autonomías, en las leyes de patrimonio dicen que en los museos tienen que haber gente con una formación museológica, incluso algunas legislaciones autonómicas dicen de máster o de posgrado, más bien dicen de posgrado, con unos ciertos ideas, ¿no? De cómo debe ser, ¿no? Pero es una tarea pendiente. Con estudios que generalmente son multidisciplinarios y en programas universitarios que se han ido expandiendo y que tener. A nivel de grado, en España no hay, a menos que yo conozca, específicos de grado. Tampoco hay mucho a nivel internacional, y es un debate, yo creo que también habría que hacer a nivel profesional, ¿no?
el modelo más general es que hay una formación relacionada con historia del arte o la disciplina de base o antropología o arqueología o ciencias naturales, y luego hay la especialización general a nivel de máster. Las ventajas que tiene un programa generalista de grado, sobre todo en algunos casos que hay en el mundo anglosajón o en Canadá también, ¿no?, es que son más generalistas y eso permite luego una formación especializada posterior, mucho más multidisciplinarios, permiten más integración de conocimientos técnicos y claro, y eso da de que en algunas, incluso universidades importantes, como aquí una pequeña muestra, o sea, en el Reino Unido hay 13 grados, por ejemplo, en Estados Unidos 47, ¿no? O sea que hay una cierta proliferación en el mundo anglosajón, ¿no? En todo caso, eso es un elemento de atir. Yo creo que aquí aún no estamos preparados, pero la reforma del 3+2 que vamos a experimentar en la universidad va a traer también consecuencias en la formación de museológica. Bueno, a nivel de másteres oficiales, la figura de máster oficial solo existe en España y en algún otro país, como en Italia, ¿no? Incluso no es ese el nombre oficial, sabéis que se llaman másteres universitarios, pero da lugar a dos tipos de enseñanzas que en España son muy claras, ¿no?, y que están ahí presentes y que en el ámbito de la formación museológica están absolutamente presentes, ¿no? Lo que se llaman másteres oficiales, oficialmente se llaman másteres universitarios, nadie acaba de encontrar la palabra adecuada, porque también los otros son universitarios, pero bueno, para el pueblo llano le llamamos oficiales y no oficiales, ¿no?, o propios los otros. Esos tipos de másteres tienen en general la ventaja de ese carácter oficial y por lo tanto de reconocimiento, si algún día eso se llega a reconocer como profesión o como acceso, tiene ahí una ventaja en este sentido. La posibilidad de continuación en doctorado, el reconocimiento internacional, un problema que muchos estudiantes extranjeros cuando vienen aquí, pues claro, este título, el máster, aparte de participar en museología, estoy dirigiendo ahora otro máster en patrimonio mundial, sobre todo dirigido a extranjeros, y el problema que muchos se señalan es que luego esto no es convalidado en otros países, ¿no?, en general. Es reconocido a nivel profesional, pero por ejemplo en oposiciones o en concursos públicos hay una cierta dificultad, sobre todo en algunos países en Latinoamérica, ¿no? Cierta ventaja relativa, porque depende de la autonomía y el precio, pero es el hecho de que los precios son públicos, ¿no? Ventaja, que luego veré que es un inconveniente, es que cuenta con un profesorado universitario más regular, y por lo tanto eso da una mayor estabilidad a los estudios, incluso al ritmo de las asignaturas, pero eso luego es un inconveniente. Conveniente es, como hay escaso presupuesto en los másteres oficiales para contar con profesionales externos, lo hay según los másteres, pero el máximo que se llega es un 20-30%, y eso con muchos esfuerzos, ¿no? Y eso es un inconveniente, ¿no? Entonces, ¿no?, menor implicación de los profesionales, los que trabajan en museos o en empresas, etcétera, etcétera. Traslación luego, en el caso de que muchos de esos másteres oficiales se han montado como una simple traslación de los intereses académicos. Yo he viajado o he asistido como profesor a alguno de esos másteres, ¿no?, y en un caso es claro, observa los planes de estudios y ves que es una traslación un poco de los simples intereses académicos que hay, sin contar con los intereses profesionales. En tu caso es muy distinto también el panorama según las universidades. Y una estructura mucho más rígida a través de asignaturas, porque así lo imprime las características de lo que son los másteres oficiales. En todo caso, proliferaron mucho a partir de 2007 por intereses universitarios, porque se vio, claro, la universidad intentamos, pues, sabéis que el nivel de másteres es algo que es una asignatura pendiente,
Fue algo inaudito, se montaron los másteres antes que los grados, ¿no? Es algo en la reforma, es algo un poco raro, ¿no? Pero en todo caso, claro, se montaron muchos. Algunos ya venían, como es en nuestro caso, de ya muchos años de máster propio y se reconvirtieron en oficial, entonces pues ya tenían un conocimiento, pero en muchos otros casos pues se montaron de nuevo, ¿no? Y claro, si tienes además una dificultad de fichar o de poner en tu plantilla profesionales de los museos, pues es un problema. Pero en muchos casos fueron una traslación y para conseguir alumnos porque era una posibilidad de conseguir alumnos, ¿no? En un momento especialmente que además el sector profesional estaba en auge, porque el sector profesional de museos estaremos mal, pero si nos comparamos con los otros, las otras profesiones de historia o de antropología o que pueden hacer, pues estamos aún relativamente bien. Ya sé que cuesta aceptar por los que están en la sala, ¿no? Pero en comparación no estamos mucho mejor que no otras posibilidades profesionales de historiadores o historia del arte, etcétera, 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 y de antropología. El problema también que hay es que no hay departamentos específicos de museología y por lo tanto estos están subsumidos a las cuestiones o necesidades de otros departamentos, ¿no? De arte, arqueología, historia y muy en auge cuestiones de educación, diseño, etcétera, etcétera. Aquí he hecho una lista, pero ahora no vamos a analizar, pero luego en el artículo hice un inventario de los másteres de todo tipo que habían. Generalmente son de un año, seguramente que faltan, porque hay cambios también. La mayoría son de un año. Algunos no, son de 90 a 120 créditos, pero la mayoría son de un año y hay una gran diversidad de denominaciones. En algunos aparece la paralelología, pero en la mayoría no. En fin, hay todos unos perfiles muy distintos. Los propios, hay un mayor número, porque hay másteres y posgrados. Los posgrados sabéis que son cursos más reducidos, de menor, normalmente pues sobre los 30 créditos, aunque los másteres, los posgrados no siempre todas las universidades trabajan en créditos. Ventajas, pues esa al contrario que el otro, mayor presencia generalmente de profesionales. Ventajas, lo digo, menor exigencia, en lo cual te permite que haya gente que esté dentro de los museos puedan asistir en cuanto a temas de horarios, etcétera, etcétera, mientras que los otros tienen una mayor exigencia en número de horas, etcétera, etcétera. Empezaron mucho antes, ya antes del 92, ¿no? E inconvenientes, ese que decía, menor reconocimiento. Muchos están articulados como un programa de conferencias en la que cada semana o cada día tienen un ponente diferente. Esto tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, en el sentido de que luego pues hay conocimientos más dispersos y que a veces cuestan de unir, ¿no? Al menos por mi experiencia, ¿no? Y no continuidad con estudios de doctorado. Y aquí también un inventario que paso rápidamente porque ya en el artículo se verá. Doctorado, creo que también hay que hablar un poco del doctorado, algo mucho menor, pero claro, para que una profesión también adquiera su estatus, también es necesario una cierta formación en doctorado, ¿no? La mayoría de los profesionales que están en museos que tienen doctorado son doctorados más clásicos, en las profesiones de origen. Hay muy pocos programas específicos y la última reforma de doctorado lo permite aún menos, ¿no? Y por lo tanto son programas más generalistas, aunque sí que hay algunos, por ejemplo en nuestro caso y otros, en que hay una línea de doctorado como tal, ¿no? Que ya no investigan de los temas de los museos, sino sobre los mismos museos, ¿no? Con lo cual, claro, habría que preguntarse dos cosas, ¿no? Una, si hacer tesis es útil para la profesión, ¿no? Porque se reconoce en general poco. Y otra cosa que no ha salido aquí como tal, y creo que sale más tarde, y es que los museos, y es un tema pendiente y un tema que creo que frena mucho a las posibilidades de colaboración, que los programas I+D no reconocen a los museos generalmente como centros de investigación.
lo cual cada vez es algo que me parece fuerte, ¿no? O sea, los museos que tienen como uno de sus funciones la investigación, tú no puedes poner, e incluso hay ciertas limitaciones a poner personas en la nueva legislación como miembros de la mesa o miembros de los tribunales de tesis, ¿no? Porque no se reconocen como centro de investigación. Creo que es algo importante, ¿no? Bueno, habría que hablar también, pero rápidamente, de la formación continua, menos estructurada. La mayoría de los cursos creo que son demasiado generalistas para lo que deberían ser esa formación generalista, y habría que ver la política de formación. Bueno, aquí sale ahora esto de la cuestión del I+D. Estar atentos a la reforma próxima de los planes de estudios, ¿no? Puede ser que caiga algún programa de grado, puede ser que las cuestiones cambien, y en todo caso, claro, la transformación es claramente que vamos a un modelo de 2 años en los másteres. Eso es bueno, yo creo, para la formación en museología, porque será mucho más especialista en grados de 3 y másteres de 2. Aunque eso también tendrá un inconveniente, que hará caer muchos programas que no podrán por número de alumnos. Pero, bueno, en todo caso, eso es un reto, pero que estamos en un momento en que en 2, 3 años las universidades redefinirán sus planes de estudio, y los planes de estudio, lógicamente, de museología, conservación, etcétera, etcétera, también van a ser rediseñados, ¿no? Y tal. Problemas que también hay aquí, antes de ya la última parte en que voy a hablar de los retos ante el futuro, ¿no? La colaboración con los museos es a veces difícil por ambas partes. Como decía, pues yo he estado en la universidad, pero también estoy mucho colaborando en museos, y hay una dificultad en un sentido, ¿no? Yo creo que los museos no es, o sea, en un hospital un médico sabe que debe formar a sus pupilos, y en los museos no siempre es así, de esta manera, ¿no? En los programas de prácticas, por ejemplo. En muchos casos los museos, ya no digamos el periplo, ¿no?, que supone hacer un convenio de prácticas, sobre todo con algunas administraciones, ¿no?, que lo tiene que ver casi el ministro antes de firmar un convenio de prácticas, ¿no? Nosotros ya algunas instituciones ya no hacemos convenios, porque de alumno estarás un año, algunos han tardado 4 o 5 meses, ¿no?, en este sentido, ¿no? Pero es que en muchos casos luego los alumnos te dicen, y claro, ya sabemos dónde va a estar bien, y en otras cosas, bueno, pues te hacen hacer fichas o cosas que no están muy claras como formación específica. En algunos casos, algunos de museos digan, en el panorama actual no me mandes nadie, porque va a tener que será más difícil, ¿no? Hay una cuestión que a nivel profesional habría que discutir mucho, ¿no?, que es, pues claro, una cosa es en las aulas, pero otro es en el campo profesional, en el mismo museo, que es la segunda parte, que debe estar en el 50% prácticamente, ¿no? Y ahí hay todo un campo aún que hay mucho que explotar, y ver cómo los museólogos se convierten en reproductores de sí mismos en la formación de los otros nuevos museólogos, ¿no? Y es una cuestión importante. Retos en la formación, y ahora relaciono con lo primero, ¿no? Claro, la primera cuestión está en cuáles son los contenidos. Supongo que no se molestarán que salen fotos de algunos alumnos míos, porque he visto alguno en la sala, a lo mejor sale, pero tal, ¿no? ¿Qué contenidos, no? Si analizamos los programas, vemos que más o menos los contenidos son parecidos, pero no tampoco absolutamente iguales, ¿no? Y hay una tensión entre lo tradicional y la innovación. Lo tradicional, caracterizado por la formación tradicional que ha caracterizado la museología en esa idea de la conservación, ¿no?, y
de innovación en la introducción paulatina de tecnologías, de formaciones en gestión, de cuestiones relacionadas con redes sociales, etcétera, etcétera, que van entrando poco a poco, en algunos casos, en algunos menos, museografía, etcétera, etcétera, pero que supone un debate, en todo caso, que siempre hay en la universidad y en los museos, de cuál es la base, si es una base más humanística o una base más técnica, que creo que está en el centro del debate de lo que es un museólogo, que es más humanista o más técnico, ¿no? Que es el mismo debate que se reproduce en la profesión, está ahí, ¿no? Claro, esos cambios en los museos, ¿no? Esa tensión en los programas, en la tradición, en la innovación, yo creo que hay un excesivo peso de las tradiciones universitarias en los programas de formación que tenemos, ¿no? Unos discursos que están siempre en tensión versus las prácticas profesionales, ¿no? Claro, si miramos en el campo profesional, por ejemplo, creo que también hay pistas que nos dicen esa tensión entre la tradicional y la innovación, ¿no? Si miras las oposiciones al cuerpo de conservadores, que es no la mayoría, pero que no deja de ser un cuerpo importante, ¿no? Claro, el temario que debe examinarse cuando uno hace una oposición, hay unos temas comunes en museología que han ido creciendo, pero luego hay en el misma proporción temas sobre patrimonio artístico, arqueología, según la especialidad, ¿no? Que está puesto a cuestiones de la historia del arte y quién era Zurbarán o quién es la arqueología romana o cosas de este tipo. No digo que sea más o menos que en una tendencia al otro, pero yo creo que ese programa de oposición refleja un poco esta tensión que yo decía entre cuál es la formación que debe darse, ¿no? Más de los contenidos que le son propios o de los temas que son más, digamos, técnicos, ¿no? Y que hay ahí. Entonces, claro, nosotros, claro, en Barcelona hay muy pocos funcionarios del cuerpo de conservadores y por lo tanto es una cuestión que no se plantea mucho, pero sí algunos alumnos que nos vienen del resto de España que te dicen, bueno, claro, pero luego, ¿qué me va a servir? ¿No? Un poco, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo adecuas de alguna manera el programa ante unos tipos de temarios que son, creo que muy clásicos aún en su formulación? Y la regulación profesional, que tampoco no está clara. Generalmente, para acceder a unas oposiciones o acceder a un puesto de trabajo, se pide a nivel de grado. En algunas legislaciones sí que piden formación en museología a nivel de posgrado, pero generalmente la formación en másteres, voy acabando, están en cuestiones de como méritos, ¿no? Y por tanto, en general, hay un escaso reconocimiento a nivel público de esas formaciones complementarias o esas formaciones a nivel de posgrado, de másteres, etcétera, etcétera, que de alguna manera deberían ser mucho más reconocidas o incluso ser imprescindibles en el nuevo estatus profesional. Claro, ¿cómo hacer frente a la formación, a los desafíos cambiantes de los museos, todo eso que hemos dicho? En un debate que hubo entre unos grandes programas de museología de universidades, de Kennedy, de universidades norteamericanas y de otros países, ¿no? Definieron y concluyeron que los cargos básicos en la formación para los museos del mañana del futuro debían ser gestión y financiación, comunicación digital y tecnologías, participación social y activismo comunitario y marketing e investigaciones sobre públicos. Eso es lo básico. Todo lo otro determinaban que era secundario. Eso evidentemente es un debate, ¿no? Pero el debate ese que decía entre la tradición y la innovación. Pero en todo caso los programas anglosajones están cambiando mucho en ese sentido. En Canadá, por ejemplo, donde hay una larga tradición en esto. Iba a hablaros aquí del propio máster, ¿no? Y cómo estamos replanteando esos cambios posibles en el futuro, pero lo voy a dejar por cuestión de tiempo, ¿no? Sobre la estructura, ¿no? Pero en todo caso sí hablar de que en la reformulación que creo que estamos estudiando y que es necesario, ¿no? Primero, tener en cuenta que esa oportunidad que va a ser el 3+2, ¿no? Hay que ir dándole un menor peso a las disciplinas convencionales,
y una mayor presencia de nuevas tecnologías, en parte porque esas disciplinas convencionales ya ha estado formado anteriormente, si estamos hablando de máster. Un modelo más basado en las competencias que no en los propios conocimientos. Nosotros ya tenemos 2 años, pero aún hay que incrementar más esa presencia de 2 años, mayor internacionalización. De esa base humanística hay que ir trasladándose a una mayor innovación, no olvidar la base humanística, pero tal vez no debe ser tan predominante, y una capacidad de emprendeduría para los alumnos, en el sentido que muchas de las profesiones que van a generar van a ser autoprofesión, en empresas y todo esto. Bueno, concluyo en este sentido para concluir. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero el presidente de la mesa ha sido benévolo conmigo, ¿no? La estrategia del ponente que dice ahora termino, y así nunca te cortan, ¿no? Pues eso, pero para concluir, ¿no? Yo he puesto aquí una práctica que hicimos con unos alumnos, ¿no? Por ejemplo, hemos introducido cosas de interpretación histórica, que en el mundo anglosajón no hay ningún programa que no tenga, ¿no? La interpretación histórica, ¿no? Aquí no suena muy raro, ¿no? Pero bueno, este año dijimos, hay que formar también en interpretación histórica. Luego sale de una manera u otra, pero bueno. Pero en todo caso, eso es para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes casi van a tener que ser esto, no en el sentido de interpretación histórica, sino que van a tener una lucha difícil por profesionalizarse, ¿no? O vais a tener que luchar duramente por profesionalizarse, ¿no? Vais a tener que luchar contra un sistema, vais a tener que luchar contra los cambios en los museos, adaptarse, y vais a tener que luchar no con armas, pero sí de alguna manera contra los que ahora ocupan o ocupamos esos puestos, en definitiva, que están bloqueando ese acceso ante una profesión que se renueva de manera descarada y que, en cambio, no ha habido una renovación importante. Y vais a tener un poco que esperar en este sentido. Pero los grandes retos de la formación en el futuro de la museología, ese debate constante que hay desde casi que se iniciaron los museos, pero sobre todo en los 70, 80, siguen aún ahí encima de la mesa para ver qué es un museólogo, museóloga, qué es un conservador, conservadora, qué es, en definitiva, un profesional de los museos, esa multiplicidad de profesiones que están en los museos y cómo los programas de formación pueden y deben hacer frente a esos retos y a ese mundo cambiante de un museo que no tiene o tiene poco que ver con lo que era en el pasado, y unos programas que en general creo que son aún demasiado convencionales. Hay que crear de alguna manera una nueva identidad, ¿no? De ese nuevo museólogo, ¿no? Museólogo que tendrá cuestiones básicas como la globalización, la identidad local que nunca se acaba y que va a seguir presente, la comunidad, pero también en equilibrio con lo económico, y la innovación como característica fundamental que yo creo que van a tener los museos en los años próximos. Bueno, gracias, eso era todo y perdonad.